Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Pero repito, itero, a ver si encuentro otro sinónimo. El Bárbaro no está. El Bárbaro está en campaña, recuerde. Está afiliado al Frente Renovador. Estamos en tiempo de elecciones. Hay que trabajar por Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En el caso de Julio Bárbaro, no en el mío. Yo voto Cambiemos. Así que no está. Yo soy Malú Kikuchi. Insisto, esto es La Dama y el Bárbaro o el ausente. Estamos en Radio Concepto 95.5. El programa se repite el jueves de 21 a 22. Si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com. Gracias por los mails, gracias por preocuparse. Cuando nos cambiaron de horario, nos lo mejoraron, ¿vio? Estamos mucho mejor, buen rating. Y yo tengo que pasarle algo más, sí. A partir de las 5 de la tarde, y gracias a Daniel Villarroel, que tiene la gentileza y el arte, porque además lo hace fantástico, lo va a encontrar en YouTube. Usted pone YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a encontrar el programa de hoy y los anteriores, por supuesto. Le voy a presentar al invitado. Hoy nos vamos a dedicar a la economía, algo que me es totalmente ajeno, salvo la economía de un ama de casa, que la mía es impecable. Ahorro, no es fácil ahorrar. Estoy recordando a mi amiga Lita de Lázaro, y cuando decía, camine señora, camine. Bueno, a mí no me da mucho para caminar, pero eso de que en el chino hay 3 cosas que son más baratas que en el súper, y en el súper hay 2 cosas que son más baratas, pero la verdulería tiene los huevos más baratos, entonces complicada la vida. Nuestro economista invitado, José Ciaba Serrate, es muy joven, se recibió en la UBA, está especializado en algo como teoría de la economía o algo así. En algún momento. Ahora Más, te diría, una economía aplicada a la que uno hace. Profesor en el SEMA. Soy profesor. Estamos hablando en USEMA. O sea, no sé, para ubicarlo, es economista y es liberal. Liberal en economía y supongo que en el resto también. Más en el resto que en economía, te diría. Bien, porque yo no me canso de decirle a Julio, cuando nunca discutimos de política, entre paréntesis, y nos matamos por un libro, pero este programa nació hace más de 3 años para mostrar que no había grieta. Bueno, los dos éramos anti-K, así que en ese caso no había grieta. Pero que el liberalismo es una filosofía de vida, como si fuera un árbol, del cual hay una rama que es la economía, y todos se cuelgan de esa rama. Pero es todo el resto que es mucho más importante que la economía. La economía es un decantado del resto. Y cuando ya son tan ortodoxos me ponen nerviosa. Y conste que yo soy liberal desde acá hasta las uñas de los pies. ¿Qué es una economía liberal? Bueno, en principio es una definición complicada, porque casi ninguna economía se define hoy en esos términos. Eso es interesante saber. Fíjate que nadie se define como neoliberal. Es una definición que le imputan a alguien, ¿no? Perdóname. Sí. No existe el neoliberalismo, habrá un liberalismo nuevo, es decir, habrá un nuevo liberal, pero el neoliberalismo es un neonazi. ¿Qué es un neonazi? Es un nazi joven, nuevo, se acaba de afiliar al nazismo. Lo de neoliberal es despectivo, como fue despectivo el capitalismo de Marx, ¿no? Claro. Ponerle capitalismo al liberalismo. Claro. Así que en líneas generales uno diría una economía que tiene confianza en el funcionamiento del mercado, pero que puede admitir degradación, algunos problemas, fallas, etcétera, pero en líneas generales confía más en el mercado que en cualquier sustituto, aún entendiendo que el mercado puede tener sus problemas y sus anomalías. Es que claro, porque el mercado implica mucha gente y una economía dirigida implica muy poca gente, que es mucho más fácil que se equivoque.
Exacto. Porque los iluminados a mí por lo menos me ponen nerviosa. Sí. Además, si entre pocos dominan la cosa, fácil entrar en el error y difícil corregirlo, ¿no? Sí, Así que, y es fácil hacerse rico. Bueno, también. Entre los iluminados ahora. Sí. Si uno sabe lo que va a pasar. Mientras que el mercado es abierto, por supuesto que se puede equivocar. Exacto. Pero hay mucha más gente que interviene. Muy difícil en el procesar toda la información, claro, que hace falta. Falta una mente con capacidades que o Dios la tiene o nadie más. Pero además y ese es fue un debate, mundo te diría. Claro, exacto. ¿Cómo sabés qué va a hacer Turquía, qué va a hacer Finlandia y qué va a decidir, no sé, Estados Unidos, por ejemplo? Que es complicadísimo. Sí, sí. Así que, digamos, uno llega a esa posición, no por ser economista, porque en el fondo, como economista, es una profesión, si vos querés. Sí. Y uno tiene que aprender en última instancia a hacer distintas cosas, a pensar distintas cosas. Pero es una visión más general. Y en esa visión más general uno tiene una confianza en que las cosas se resuelven mejor si hay libertad de expresión, de opinión, de tomar decisiones. Y eso no significa que no haya errores, de vuelta. Es probable que esos errores ocurran, y de hecho ocurren, pero que sean menores, que se corrijan, que no sean arbitrarios, que no haya capricho. Y además es más fácil colgar en esa situación una sociedad libre donde se pueda opinar, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Porque escuchándote hablar, me doy cuenta por qué tiene tan mala fama todo lo que tenga que ver con el liberalismo. El liberalismo, nada de neoliberalismo, no existe. A ver si nos lo metemos a la cabeza. Es porque la palabra libertad asusta. Vamos a Erich Fromm, ¿no? Es decir, el miedo a la libertad. Es difícil. Y además es más difícil que asumir la propia libertad, que es tener responsabilidad sobre mis actos, permitir que el otro tenga libertad. Claro. Eso es la complicadísimo. Mía no me genera ninguna complicación. La del otro tampoco. me molesta. Claro, o sea, yo puedo hacer lo que quiero, pero ¿y si el otro hace lo que quiere y Exacto. eso va en contra de mis intereses? Sí. Es decir, la palabra libertad es lo que asusta. Yo creo que hay que Por recordar eso liberalismo el himno, ¿no? joda. El himno nacional argentino, Sí, que nos precede. En su primera estrofa dice muy claro cuál es el grito Lo sagrado. repetimos 3 veces. Sí, uno lo repite 3 veces. Si Sí. no nos queda claro, a lo mejor habría que se incluirlo más veces. se ve que no nos quedó claro. Pero digamos, ese es un valor importante. Cuando uno lo tiene, lo desdeña o lo da por sentado, pero después uno atraviesa situaciones complicadas donde se da cuenta la importancia de ese valor. Cuando le enchufan un cepo, por ejemplo, Exacto. y uno dice, ¿por qué? Si mi plata me la gané honestamente, no puedo ir y comprar yuanes, yenes o dólares, y se me canta. Sí. O ahora, si uno mira a Venezuela, uno se da cuenta, digamos, la gravedad que puede tener suprimirla o aún cuando se conserve la formalidad, digamos, de un régimen yo creo que democrático. ya perdieron todas las formalidades, ¿no? Sí. Ya no. República hace mucho tiempo que no son, en vez de cosa pública, son cosa nostra. Claro. Han caído en una mafia absoluta y lo de democráticos, la democracia se atiene a la Constitución. Sí. Y la Constitución bolivariana, la del 99, hecha por Hugo Rafael Chávez Frías y aceptada por el pueblo venezolano, le guste a uno o no, y a muchos venezolanos no les debe haber gustado, la aceptaron. Para hacer una asamblea constituyente, primero hay que hacer un plebiscito para ver si la gente quiere. Las 2/3 partes de cada estado, recordemos que es un país federal, Sí. tiene que aceptar que quiere cambiar, Claro. que quiere hacer una asamblea constituyente. Eso se lo pasaron por las tumbas etruscas. Por eso hay tantos países que desconocen esta, entre paréntesis la Argentina entre ellos, que desconocen esta elección. Exacto. También hay que acordarse que la República Democrática Alemana, Sí. cuando eran 2, era la que no era democrática. La Demokratische Republik. Sí, sí, siempre se lo ponen además, Sí. ¿no? Sí, como así. Es decir, es tan difícil hacerle entender a la gente que democracia es una cosa y república es otra. Democracia es simplemente votar. República, aunque sea una monarquía, implica la división de poderes. Exacto. 3 poderes que se controlan entre sí, ¿no? Así es. Que es el ideal.
Y ya tenemos bastante agua, digamos, bastante trayecto recorrido como para darnos cuenta. Sí, sí, a mí me encantaría tener un poder judicial con justicia. Claro. Eso me falta. Sí, sí. Sí, y un poder legislativo con gente que pensara un poco más. Claro, pero la mera división ya es te diría que es un gran avance, aún con sus limitaciones, ¿no? Vivimos en libertad. Sí, exacto. Vivimos en libertad y con respeto a las leyes. Ya eso es fantástico. Sí, sí, sí. Al lado de lo que tuvimos es glorioso. No hay posibilidad de cambio, más allá de que uno les quiera pegar por muchas cosas, etcétera, pero siempre dentro de un mundo, claro, que se entiende, de un mundo de Estado de Derecho, ¿no? Claro. No, compartimos eso. Sigo sin entender demasiado bien la economía en este momento. Primero, no entiendo por qué tengo que tener 6 ministros de Economía, aunque se llamen diferentes. Sí. Yo creo que por diseño y por decisión exclusiva de este gobierno, esto no es parte de la herencia. No, evidentemente. Eso lo pensó el presidente del momento 1. Y probablemente porque imaginaba también que algún problema iba a tener si designaba a quien él pensaba que debía conducir la economía al frente de un ministerio unificado. Y la experiencia le dio alguna razón, porque su virtual ministro de Economía, aunque era de Hacienda, no terminó de cumplir un año. O sea, estamos con Alfonso Pratgay. Exacto. Entonces, yo creo que la decisión que tomó es una decisión de organización. Es un empresario en el fondo el presidente, o sea que esto no es un tema ajeno o extraño. Yo creo que prefirió dividir esa función, a pesar de que funcionalmente no es lo mejor. Y digamos, esto genera problemas de jerarquía, decisiones que debieran, digamos, definirse. Yo creo que el interior de un ministerio hoy recaen sobre personas distintas que pueden tener, cada uno defendiendo su cartera, obviamente, posiciones enfrentadas, cuando a lo mejor lo más racional desde el punto de vista de la economía es laudar y tomar una decisión y llevar todo, digamos, la política en una sola dirección. Claro, además hay otro detalle. Si tenemos que achicar el gasto público, que siempre es esa nube negra, exacto, con granizo que se nos va a caer encima, llevar a 23 ministerios el gabinete es, para mí, yo no digo los 8 de la primera Constitución, claro, los 12 que vinieron después, pero por favor, no 23 y 6 dentro de la misma área, me parece un disparate. Más allá del temor a tener un Martínez de Oz o un Cavallo, ¿no? Sí. Así, esos superministros que están por encima de todo. En última instancia, lo estoy teniendo a Sturzenegger de superministro, aunque sea presidente del Central. Del Banco Central. Sí, yo creo que si uno tuviera 8 o 12 ministros, tendría 8 o 12 ministros de verdad, ¿no? Con mucha jerarquía, con mucha peso. Sí, lo que ¿no? marcó la Constitución, exacto, la del 53, que es perfecta. Y digamos, haciéndose cargo de todas las atribuciones del ministro, inclusive la de refrendar decisiones del Ejecutivo, claro, que es una función muy importante. Cuando uno ya tiene 2 docenas, lo que tiene quizás son secretarios, subsecretarios, ¿no? Es que con otro nivel. Muy caro. Sí. Porque un ministerio es un organismo enorme, mientras que una secretaría, un ministro con 5 secretarios, es totalmente distinto y mucho más barato. Sí. Es más ejecutivo, más objetivo y aparte de eso, más barato para el erario nacional, que entre paréntesis pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Sí. Y si fuera un poquito más caro, estaría dispuesto a pagarlo, en términos de tener ahí una masa crítica también más fuerte, ¿no? Pero ahora bueno, son decisiones sí, claro, privativas, digamos, del hay ministros que no sé qué hacen. Exacto. Sí, hay carteras que no sabes también, sí, qué peso específico tienen, o si están por una cuestión de corrección política, o de tampoco dar una imagen tampoco soy totalmente incorrecta, ¿no?, políticamente. Claro. No creo en ese invento de Naciones Unidas, creo que es una especie de maldición. Sí. Lo de las correct policies es no se puede ni decir ni hacer lo que se debería decir y hacer, sí, porque exacto, no es políticamente correcto. En el fondo es contradictorio con la libertad de opinión y de expresión, ¿no? Totalmente.
O sea, va en contra del verdadero Sí, artículo 14 de la Constitución. Sí. No de ese vice espantoso que se da de patadas con el primero. Nunca pude entender eso. Pobre Aramburu, no sé qué hizo ahí. Realmente. Pero tampoco sé cómo se está manejando, tampoco entiendo lo del tema del gradualismo, que permite que le tiren. Lo del gradualismo yo lo entiendo, tiempo. no soy un fanático y obviamente creo que es un tema debatible. Explícamelo. Pero yo entiendo que un gobierno no peronista, en esto vas a entender, en este país, dadas las experiencias, Sí. en principio es un gobierno que comienza en una situación de menoscabo que un gobierno exactamente igual o que si Macri hubiera tenido un carnet de peronista, digamos. No, eso estamos de acuerdo. Tenés el tema del helicóptero bendito, Sí. sobrevolando. El ¿no? club del helicóptero. Y la verdad que la herencia que recibió Macri o la situación, digamos, que recibió era una situación que requería, digamos, medidas muy de fondo y que no se han tomado y que va a haber que tomarlas igual. Ahí yo creo que sí había una decisión estratégica muy importante, cómo uno se hacía cargo de esa situación, tratando de no perder la estabilidad política en aras de conseguir quizás un mejor ajuste económico, una solución económica más de fondo. Si uno descuidaba la parte política, no estaba claro en última instancia si después iba a poder ejecutar una política de shock económico si no tenía las espaldas políticas suficientes. Yo creo que ahí la decisión yo no la discuto, me parece razonable, que se prefiera un camino donde, y el camino del gradualismo permite eso, donde se pueda acumular primero poder político, que además era un flanco donde no se lo esperaba al gobierno de Macri, en eso ha sido astuto. Y yo creo que es donde, vamos a ver cómo terminan las PASO, pero digamos, todas estas decisiones que se tomaron en este año y medio, o casi 2, en el fondo están apuntadas a ganar esta elección, porque esta elección tiene un peso muy importante, repito, para un gobierno no peronista, en el sentido de que en última instancia, después de la experiencia de la Alianza, después de lo que vimos con Alfonsín, y en última instancia hay que ir a Marcelo T. de Alvear para encontrar un gobierno que termine su mandato, un gobierno civil no peronista. Entonces me parece que quizás la principal reforma estructural que va a conseguir Macri si le va bien en las elecciones es desactivar esa característica que acompañaba a todo gobierno no peronista de no poder gobernar por no poder controlar a lo mejor el conurbano o los saqueos o muchos elementos que están ahí sueltos que hacen que uno tenga el poder formal pero no está claro ni siquiera para la población o para los empresarios si el poder real de cambiar las cosas está. Uno se acuerda de lo que fue el gobierno de Duhalde y lo que se redujo el salario real y digamos las penurias que se vieron en el 2002. Y lo que más llama la atención ahora es cómo la estabilidad política, digamos, no estuvo en tela de juicio. Cualquier otro gobierno sin ese sostén que daba el peronismo hubiera durado muy poco en esa tormenta. Claro, pero Macri empieza, más allá de que no es un gobierno peronista, empieza con un plus en contra tremendo, porque Menem pudo tomar todas las medidas que tomó porque venía del desastre de la hiper. Estábamos todos tan asustados que íbamos a soportar cualquier cosa, cirugía mayor sin anestesia, se aguanta. Con Duhalde pasó lo mismo. Remeslenikov, de la noche a la mañana, un día, bueno, todo lo que yo tenía valía 3 veces menos y todo lo que compraba costaba 3 veces más. Exacto. Pasamos del 1 al 3 de un saque. A tal punto que me lo tuvieron que mandar a Bélgica muy lejos y la Baña vino y le puso moñitos a lo que ya había hecho Remes. El trabajo sucio lo hizo Remes, sin duda, y lo hizo Duhalde. Evidentemente. Y el costo político lo pagaron ellos porque no tuvieron futuro político, ¿no? No, sin lugar a dudas. Yo te diría, del 83 para acá vos ves 2 grandes experiencias en la Argentina de construcción de poder político duradero. En los 2 casos, por lo menos una década. Uno fue el caso de Menem y otro el de Kirchner. Los 2 vienen, como vos dijiste, de los desastres, de una explosión. Los 2 vienen, de alguna manera, cuando la explosión ya ocurrió, o está ocurriendo. Menem tuvo una segunda episodio de hiperinflación, y tienen a quien echarle culpa, y son los que te rescatan de la ceniza. Macri es una transición de la ruesca, es una transición donde vos recibís algo que está dañado, muy seriamente, pero que no explotó. Pero todavía no explotó. Y entonces es diferente porque vos de alguna manera te haces cargo, y para ganar la elección no podés decir lo mal que está, porque la gente votaría entonces a alguien que te dice que las cosas están mejor y que la va a arreglar sin sufrimiento, y de alguna manera te haces cargo de una situación que tiene muchísimos problemas, empezás a infligir vos los costos a la población y apareces vos como responsable.
Y en el caso de la Rúa, uno sabe que eso terminó muy mal y se lo terminó llevando puesto a Menem, a De la Rúa y en última instancia también a Duhalde, que vos podés decir que también prendió, hizo la fogata y después la apagó. Sí, y sin embargo vino un Kirchner que él podía decir, yo esto, por cualquiera de las medidas desagradables, yo en esto no tuve nada que ver. Claro. Y después cosechás todos los beneficios. Más y no es solo eso. Y en defensa de Duhalde, que fue un piromaníaco que se recibió de bombero. Exacto. Y que hizo las dos cosas bien. Exacto. Con eficacia. En defensa de Duhalde, vamos a decir que dejó el país, no, ese cuento de Kirchner estábamos en el infierno, no, ya habíamos salido del infierno. Habíamos estado. Exacto. El año que vivimos en peligro, el 2002 fue terrorífico. Fue tremendo, pero ya habíamos salido, la Baña había emprolijado todo, había recortado todas las puntas que quedaban del tema Remeslenikov y ya había empezado el viento a favor que venía internacionalmente. Que la gran duda que uno tiene es si hubiéramos sido más pacientes, si no hubiéramos podido evitar toda esa explosión con el costo social que fue descomunal y no nos hubiéramos podido montar de ese viento de cola que nos llevaba a la soja. Porque De la Rúa de verdad tuvo todo el viento en contra, ¿no? Y no había poder de decisión y lo que es peor, no había respeto hacia la figura de la Rúa. Claro. Increíble, porque intelectualmente es probablemente el hombre más preparado para ser presidente que hemos tenido y no tenía... le faltaba poder de decisión, eso es evidente, y yo no sé qué le pasó durante el gobierno, porque De la Rúa es un tipo inteligente, eso es indiscutible, y durante el gobierno era como si no estuviera, era como Julio, el ausente, ¿no? Tenía un cierto grado de ausencia. Y en cuanto a Duhalde, cuando a Duhalde se va porque le tiran los cadáveres de Costec y Santillán. Y hoy Duhalde es absolutamente Cambiemos. Claro. Totalmente Cambiemos. Claro. Doy fe. Ahora, retomando el tema, fíjate que tenés una transición al estilo de la Rúa. Lo cual tiene un gran mérito, porque uno podría haberse desentendido y facilitado una explosión posterior. Y eso es, yo te diría, para la sociedad lo peor, porque sería en las condiciones que pero uno rezaba para que la explosión viniera cuando todavía estaba Cristina, ahí Kicillof haciendo todas las maniobras horrorosas que hizo. El gobierno anterior tuvo habilidad de llegar. Muy hábil, le facilitó las cosas que había una expectativa muy favorable sobre su sucesión. Eso le permitió llegar, creo yo. Sí, pero toda esa cosa del dólar futuro y demás fue un... Dejaron el terreno minado. Sí. Ha pasado de eso más de un año y medio. Y yo te diría que hemos logrado lo que no se pudo lograr con De la Rúa, que es atravesar ese periodo, obviamente con inconvenientes. Pero ya cuando uno mira y hace una comparación con la situación 6 meses atrás, por ejemplo, uno mira la economía, que ha sido, digamos, un poco el caballito de batalla, y es el caballito de la batalla de la oposición contra el gobierno, ya uno ve los números cada vez más positivos. No son lecturas espectaculares. No son brotes verdes, porque nos acostumbramos a eso después de una hiperinflación y después de un estallido, digamos, como el de la convertibilidad. Entonces uno hace tierra arrasada y a partir de ahí uno salta como un resorte, porque en realidad los recursos están, etcétera. Esta es una solución mucho más lenta y con sacrificios, porque, digamos, subimos las tarifas, la gente no le alcanza la plata, y no hemos terminado de ajustar las tarifas, etcétera. Y ahí yo metería el gradualismo. El tema, si no es, y por eso viene la pregunta, si no es mejor la explosión de entrada que te estén tirando piedritas al techo y a las ventanas todos los días. Cualquiera que haya leído Maquiavelo, que es un libro excelente, pero ya han pasado varios siglos, ¿no? Y uno se imagina que la política debe tener ya una tecnología superior. Pero yo sigo Maquiavelo te dice, yo sigo leyendo Sun Tzu, que es mucho más viejo. ¿Cuál? Sun Tzu, que es mucho más viejo. Pero aplica todo el mal de golpe. Yo te diría que me parece que acá hay un aprendizaje
en el sentido de que esta es una situación que históricamente se ha ido repitiendo, utilizada, la misma de la Revolución Libertadora, digamos, la situación de un gobierno que llega a corregir los dislates de un gobierno populista anterior. Bueno, para eso estuvieron los militares, ¿no?, que fueron usados, exacto, por los civiles, y ellos se dejaron tontamente usar. Yo cada vez que me encuentro con uno de ellos les digo lo mismo. Si no se hubieran dejado embaucar, porque no ha habido nunca un golpe militar, todos fueron cívico-militares, con civiles tocando la puerta, de vengan salvadores de la patria, cuando ya estaba el gobierno con el agua al cuello, o no tendríamos partido peronista y no tendríamos partido radical, o tendríamos un buen partido peronista y un buen partido radical. Bueno, yo creo que estamos repitiendo esa parte de la historia, en el sentido que estábamos en la misma encrucijada y ensayando quizá un camino nuevo. Y en eso creo que el gradualismo, que es criticable en muchos aspectos, tiene una dosis de astucia mayor. Porque quizás si hacíamos un shock, llegábamos a esta situación, a la elección, todavía desmantelados, o no llegábamos a esta situación. Y esto le permite al gobierno, quizás las elecciones se le han venido un poquito por encima, las PASO, no te diría tanto las elecciones, sin poder mostrar la capacidad de haber revertido esto. Sí. Pero en una situación de dar una discusión política, de hecho, por lo que uno escucha y lee, no en la votación de la provincia de Buenos Aires, que es la que está en disputa, pero a nivel nacional nadie discute que Cambiemos probablemente tenga la mayor cantidad de votos. Entonces yo creo que acá la innovación y lo que ha permitido el gradualismo es no atacar todos los problemas de fondo y comprarse una crisis difícil de manejar y que después a uno lo sorprenda la elección y llegar a la elección con la población cansada, sino hacer una estrategia política que permita ganar la elección y por ende que después permita tener una plataforma mejor para ir por un camino que sí o sí va a haber que recorrer, que es terminar de ordenar la economía, no, sí, y sacarla de hacer una reforma tributaria que nos la debemos desde hace muchísimos años, y bajar la inflación en serio. Y yo te diría que mucha gente que tiene que tomar decisiones empresarias necesita saber, bueno, cuál es la visión de largo plazo de la Argentina. Porque tiene negocios sin rentabilidad y tiene que tomar la decisión o de ampliarlos, o de invertir, o de achicarlos, o de cambiar. Estamos esperando la elección. Exacto. No tanto las PASO, estamos esperando la elección. Porque quizá las PASO, es más, yo a veces pienso si no es una... Yo tengo una mente retorcida de tanto leer política, ¿no? Claro. Si no es una maniobra del gobierno, esa paridad en todas las encuestas, o la supremacía de Cristina, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, la paridad entre Cristina, Esteban Bullrich, o más arriba Cristina, es más, hay algunas donde es Cristina Massa y tercero viene Esteban Bullrich con Gladys González. Si no es una maniobra del gobierno para asustar lo suficiente como para que eso no suceda. Hay una nota o titulada... quizás una esperanza mía. Probablemente sea todo. Todo junto. Todo junto. Hay una nota titulada Cristina es temible. Vos la buscás en internet, está publicada en perfil. Sí, sí. Cuando ves la nota es una entrevista a Durán Barba. Se supone que se le paga a Durán Barba para derrotar a Cristina, no para subirle el precio. Y ahí claramente le está subiendo el precio. Y bueno, dijo entre 25 y 40. Exacto, el techo. Por favor, no dijo Cristina no creo que le pague. Eso No, yo te diría que es al revés. Me parece que hay una estrategia que tiende a polarizar, porque en el fondo el voto que a lo mejor hace falta para definir esa compulsa no va a venir obviamente ni del núcleo duro de Cristina ni del núcleo duro de Cambiemos. Tiene que venir de alguien que puede votar a Cambiemos, pero que actualmente o está molesto o enojado, etcétera, y se lo está poniendo a una tercera opción. Está muy enojado y entonces está pensando en Massa. O sea, eso, digamos, el camino del medio. Exacto. Lo que vos planteás, me parece, yo te diría sin haber leído tanta política, ni mucho menos, me parece que es la lectura que a uno le queda. De que acá hay una maniobra. Yo lo que digo es lo siguiente: acá que empezó House of Cards y no tenemos suscripción de Netflix. Conocemos las temporadas anteriores porque Durán Barba nos las ha explicado, pero esta no, nos la va a explicar el año que viene. Y entonces uno tiene que entender que la política ha cambiado la forma de competir, inclusive Cristina de una manera extraordinaria. Cristina es la discípula perfecta de Durán Barba. O sea, le faltan los globos amarillos. Sí. Paz y amor. Entonces ha girado todo tanto que te diría que ojo en la interpretación de esto, porque nos está faltando información dura.
Generalmente cuando uno hace economía se beneficia por el hecho de que uno puede mirar un mercado, una cotización en la bolsa. Entonces, tener una idea y una teoría y después corroborarla con precios, con información que uno sabe que es genuina. Acá en la política no hay dónde mirar. Porque uno mira encuestas que son las que se han publicado y que pueden formar parte como un panfleto de una campaña propagandística. Entonces falta la capacidad de ir a un lugar donde uno tenga esa información. Nosotros nos vamos a un corte cortito, ya lo sabe, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, fue cortito. Pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto tiene que estar el dólar? ¿Qué es lo que está haciendo Sturzenegger? ¿Está bien? ¿No está bien? Yo te aclaro, antes que me digas nada, yo creo que un presidente del Banco Central tiene la obligación de defender la moneda de su país. Sí. Punto. A partir de ahí, hablamos. Eso es lo que dice el Estatuto del Banco Central, además. Sí. Sí. El valor de la moneda tiene dos aspectos, si querés, el valor interno y el valor externo. El valor interno se deteriora con la tasa de inflación. Y el Banco Central ha puesto, digamos, el énfasis en bajar la tasa de inflación, ha construido, digamos, un sistema de metas de inflación, tiene como objetivo reducir la inflación y llevarla a un dígito, al 5% en el 2019. Está en esa tarea, corriendo de atrás, si querés, digamos, la tasa de inflación es más alta que el techo de la meta para este año, pero lo positivo es que está instalando la noción de que este es un esfuerzo en el cual el Banco Central está comprometido, y uno ve que a lo mejor la meta no se cumpla a fin de año, pero se cumplirá con tardanza, con 3-4 meses. Te diría que el año pasado ninguno de los bancos centrales del mundo, el sistema de fijarse como objetivo la tasa de inflación es muy popular, ninguno de los sistemas de banca central en el mundo desarrollado el año pasado pudo cumplir con la meta. Y el Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, no consigue cumplir su meta del 2% anual desde el año 2012. No por exceso, sino por defecto. Es lo curioso de este momento que estamos viviendo en el mundo, donde el problema no es la inflación es más bien una rareza, y nosotros somos una rareza. Japón. El problema son las tasas de inflación bajas, el temor a la deflación, que por suerte no se ha dado. En Japón hace varios años que los precios caen, y con mucho esfuerzo, más que duplicando la base monetaria, consiguen hoy tener una tasa de inflación del 0,5%. Sí, pero y ha dicho el Banco Central 2 semanas atrás que su objetivo del 2% lo van a cumplir en el 2020. Y eso la gente no está muy segura. Estuvo el presidente del Banco Central de Suiza, hará 10 días. Ellos están pensando en una inflación de 1,5% para el 2020. Entonces, un aspecto que tiene que hacer el Banco Central, como vos decías, es defender el valor de la moneda, entendiendo básicamente como valor interno. El valor externo es, si vos querés, la paridad cambiaria con el dólar. La verdad que hasta hace muy poco el problema era el atraso cambiario, ahora se adelanta. Bueno, sí, pero porque nada nos va bien. El dólar, ¿no? muy difícil el dólar satisfacer a todos. La velocidad a la cual ha subido quizás es excesiva, porque ha subido en 45 días lo que es la meta de inflación, básicamente, para este año. Y lo ha hecho en la antesala de las PASO, lo cual es un poquito más delicado. ¿Está haciendo bien las cosas el Banco Central? ¿Sí o no? Digamos, en líneas generales te diría que está cumpliendo este programa de inflación, con algún defecto todavía, pero me parece que, contemplando además lo que es este sistema en el mundo, está cumpliendo con el espíritu, que es conducir las expectativas y la misma tasa de inflación hacia abajo, a una meta, sin llegar a la meta, pero convergiendo a la meta. Me parece bien, dado todo lo que es en Argentina, donde no estamos al 100% del estándar internacional, pero nos estamos acercando y lo estamos haciendo bien. Ha sido excesivamente tolerante el Banco Central con esta suba, de alguna manera la ha incentivado, tiene algo que ver la parte política, ahí entramos en una zona de dudas donde yo te diría que es debatible qué es lo que ha sucedido. Para los industriales, ¿era necesario o no? Pregunto.
Yo te diría que ese ya es un tema más delicado, porque viven en el fondo... Viven llorando que el dólar está bajo. Si el dólar sube muy fuerte y se traslada a precios, termina siendo lo mismo, y esa es la historia repetida. Esto le ha dado un poco más de aire a economías regionales, incluso a industriales que compiten con la importación, puede ser, pero estos son fenómenos de corto plazo, los problemas hay que resolverlos en otro lado. El aporte que puede hacer el Banco Central, te diría, es bajar la inflación. Quizá este enfoque que es agresivo, que apunta a una baja de inflación más rotunda que las expectativas, que por ejemplo, que las pautas de acuerdo salarial. En la medida que haya un desajuste ahí, es en el margen un poco recesivo. Es decir, si el Banco Central dice el año que viene, como dice, mi meta va a ser el 10%, o sea, el valor central de un rango que tiene como piso 8 y techo 12%, y después la gente no cree o cree en una inflación más alta, si yo soy un empresario y subo mis precios el 15% y doy aumento salarial del 15% y efectivamente el Banco Central va a buscar el 10%, yo me voy a quedar sin vender, voy a tener problemas de empleo, etcétera. Es difícil sincronizar eso, y ahí es donde uno puede filtrar alguna crítica. Pero alguien tiene que hacer este trabajo, y me parece que el Banco Central lo está haciendo bien. ¿No hay alguna, no sé, algún milagro que haga que la UIA, o sea, digo la UIA como cualquier entidad que agrupe industriales, la CGT, varias, ATE, todo, se pongan de acuerdo con el central y no me diga ayer el señor que me vende salchichas artesanales que me las subió $1 cada una, ¿no? Entonces le digo, ¿a santo de qué? Era 13 cada una, la pago 14, ¿por qué? Porque subió el dólar. Y le digo, a ver, perdón, la comida los chanchos los importan, la comida del chancho la importan, la fabricación la pagan en dólares. No, pero el alimento del chancho es un exportable, entonces se puede exportar. Pero esto se resuelve distinto, porque en el fondo vos le compraste la salchicha o no le compraste la salchicha. Si él vende todas las salchichas que tiene a un peso más alto, te diría que esa es la solución del mercado. Ahora, si no las puede vender, ahí va a tener que repensarlo, ¿no? Y este es un proceso de prueba y error, si querés. Es un problema de coordinación también, porque si vos tenés credibilidad en una meta de inflación y participan todos los sectores de la idea de que efectivamente esa va a ser la meta, y todos toman decisiones contemplando que esa es la meta, vos vas a tener caída de inflación y la podés tener sin ningún costo real. Pero, ¿no? Ahora, este es un proceso que en la realidad se hace difícil. De alguna manera aunar las entidades de los empresarios, de los que dan trabajo, con los trabajadores al mismo tiempo, con el Banco Central y un ministro de Economía, aunque tengamos 6, pero uno, y todos juntos decir, bueno, hacemos esto. El Banco Central es independiente, debería mantenerse independiente. ¿Deberían juntarse quiénes? Bueno, si vos querés, empresarios, sindicatos y el gobierno. Y el gobierno definirla. Se supone que lo hacen en las paritarias. Claro. Cosa que tampoco entiendo. Pero digamos, en última instancia, si la meta se cumple, finalmente todos van a llegar a la conclusión de que pautar o pensar políticas, aumentos salariales o lo que sea, alejado de la meta, va a ser un error y va a tener costos. Entonces estamos en esa fase donde hay que trabajar y hay que crear credibilidad, y en la medida que uno crea credibilidad, después esta tarea se va a ver facilitada. Sí, pero es crucial la elección de vuelta, ¿no? Por eso el tema de la importancia del poder político. Una cosa es un Macri que salga fortalecido, un gobierno que salga fortalecido de esta elección, y otra donde salga renqueante, ¿no? Si esto sale, digamos, si la política sirve para darle un espaldarazo a esta política que se está aplicando, después va a ser más fácil, me parece a mí, juntar todos a una misma mesa y además entender que esta es una política que se va a seguir aplicando el año que viene y el año que sigue, etcétera. Ahora, supongamos que más allá del país, dejemos el país de lado, la madre de todas las batallas, frase remanida, es la provincia de Buenos Aires, el tercer cordón es... Sí. Igual es muy importante ganar la nación, ¿no? Porque ahora no vamos a olvidar. Sin lugar a dudas, claro. Pero como todo se reduce al día siguiente, el titular de los diarios, ganó Macri, perdió Macri, punto. Es así. Y eso solamente se reduce a la provincia de Buenos Aires. Porque no van a decir,
Ganó en Córdoba, ganó en La Pampa, no creo, porque Berna anda bastante bien. No sé, ganó la ciudad de Buenos Aires, ganó Cava. Córdoba y Tucumán van a ser importantes. Sí. Igual estamos hablando del día después de octubre, ¿no? Sí, No claro. de los PASO, sí. Hablamos con las PASO. Sí. Se pueden perder las PASO, entre comillas, y donde van a quedar los candidatos. Claro. No sé para qué están las PASO. Primero, exacto. Lo de... Te diría que casi como una encuesta creíble. Sí, una encuesta carísima, una encuesta seguro. Nacional Sí, carísima. Sí. Podría vivir sin esa encuesta nacional. Sí. Es tonta porque son obligatorias. A mí no me gustan las cosas obligatorias. Si un partido no tiene ganas de hacer internas, que no las haga. De todos modos no las hacen. Claro. Entonces no cumplen con la ley. Sí. Y estamos poniendo algo que es malo, porque bueno, el partido no tiene ganas de hacer internas, ¿por qué lo tengo que obligar a hacer internas? Claro. Bueno, de hecho no las hace, presenta una lista. Entonces, saquemos las PAS y simultáneas. ¿Por qué yo, afiliada al partido A, no puedo ir y votar? Si las querés hacer abiertas, las tenés que hacer simultáneas, ¿no? Si no, sí. Cada partido que elija a su candidato. Que sería lo lógico, dejemos de jorobar con las PASO. Fue una idea de Duhalde que no la llegó a plasmar y la hizo Kirchner. Mala, hay que sacarla. No podemos estar votando todos los días. No. Y yo también sacaría las legislativas de mitad de año, porque evidentemente acá se vive pensando en la próxima Yo elección. las mantendría por la siguiente situación. Si te toca un año como el 2011, donde un partido consigue una cifra extraordinaria de votos, una cosa es que elija el Ejecutivo y otra que por esa cantidad... Si sos una doliente acumula. viuda en un país de tango... Claro, y te quedas con el control fácil. del Congreso y todo, digamos, todo el poder junto, Sí. ¿no? Un poco como ha sucedido con Macron. Quizá con Macron te parece oportuno, pero si hubiera sido Le Pen, te hubiera parecido un desastre. No sé, Me parece bien que... yo creo que el sistema no que estaba... tenía partido, o sea, Exacto. que tenía un partido de 1 año y medio y no tenía un solo representante. Exacto. O sea, que era la primera vez que se iban a votar, iba a haber legisladores, representantes por el partido de Macron. No me parece mal que esté escalonado. Te diría, no me parece mal que sea obligatoria, en el sentido de que, conociendo la historia argentina, el no votar, digamos, si el peronismo perdiera una elección, podría no ir a votar y desautorizar a algún gobierno elegido por muy pocos votos, ¿no? Ese también me parece, digamos, entiendo la línea general, No que podés, la votación sea no podés voluntaria. Si vos no fuiste a votar, no tenés ningún derecho a desautorizar. No, derecho no tenés nada. ninguno, pero conociendo cómo es la práctica, ahí también tendrías un flanco débil. No sé, tampoco creo en Claro. el voto obligatorio. Claro. Yo voy a votar como loca porque No, eso me no hay han duda. votado Claro, con B eso. larga tantas veces que voy a votar desesperadamente, todas las veces que sean necesarias. Pero porque tengo ganas. Sí, Los países civilizados no tienen obligación de no, votar. sin duda. Es un derecho. Sí, sí. No Los es una países obligación. civilizados mantienen, digamos, la continuidad y si alguien tiene un mandato, cumple el mandato. No, o sea, Conociendo la en Argentina... Estados Unidos no es No, obligatorio, en Japón no es obligatorio. O sea, Sin duda. es un derecho cívico. Sí. No Yo no lo discuto, pero me parece práctico algunas de estas cosas. Mantenerlas y desmantelarlas si querés cuando tengamos un sistema más maduro. Si no, me parece que puede jugar en contra de la capacidad de alguien. Ay, no voy a ver sin- un sistema sin más partido. maduro. Entonces yo lo mantendría. Mis te diría. bisnietos puede Yo- ser. yo mantendría Ni siquiera algunos mis de estos nietos, mis bisnietos puede ser. No. Probablemente no lo veamos. Date cuenta que vamos a votar ahora en agosto, vamos a volver a votar en octubre, vamos a tener un verano más o menos tranquilo y ya vamos a empezar a pensar en las del 19. Es verdad. Te diría que me parece que la política ya hace tiempo que opera el día a día como si viviera permanentemente en campaña. Trabajando los titulares de los diarios. Lo cual es fantástico para los radicales, que les encantan las elecciones, ¿no? Que era lo que decía Cafiero, que los radicales que creían que el gobierno era simplemente un tiempo desagradable entre dos elecciones. Pero no sé. Yo creo que con las encuestas, las redes sociales y todo eso se ha exacerbado Sí. la característica así permanente de estar como
permanentemente. Y si no tenés un pueblo muy educado, porque cuando vos ponés el voto obligatorio, o sea, Roque Sáenz Peña, año 12, ponés el voto obligatorio y haces un acuerdo con apretón de manos, como se hacía en esa época con Irigoyen, pero ustedes van a votar, porque nacieron golpistas los radicales y por supuesto no iban a votar ni disfrazados de canguro hasta que hubiera una ley electoral potable, que esta lo fue. Pero a partir de ese momento, que lo pone obligatorio, tendrían que haber insistido. Éramos un país con una muy buena educación, absolutamente alfabetizado, pero a partir de ese momento, hasta el operario más simple debería tener un título terciario si la votación era obligatoria. Y de ser posible un máster en algún lado. Porque si no, no podés, no es... El chico de 16 años, por más que sea brillante, esté haciendo un cuarto año de colegio fantástico, etcétera, oíme, no es Sebrelli para ir a votar. Sí, no sé si el voto de Sebrelli no hubiera sido más complicado si uno le sigue la hoja de ruta a quién es. En este momento yo creo es que totalmente ahora racional. sí, pero digamos cuando era joven. Bueno. Yo te diría, necesitamos ciudadanos. Necesitamos ciudadanos, Y no los gente que tenemos. tenga educación, que va a tener en distintos niveles. Pero además gente que esté integrada a la sociedad y que se preocupe. Pero que tenés demasiado marginal que no ha terminado la primaria, no ya el secundario. Claro. Sin secundario no podés ni siquiera leer el código de barra de ser un repositor de góndola de supermercado. Claro. Ahí hay un desbalance, y no estoy hablando de un voto elitista, estoy hablando de subir lo que está abajo, Claro. no de quedarme con lo que está arriba. Y a partir de ahí empezamos a deseducar, porque vino la educación patriótica de 1908 con Ramos Mejía, que fue un disparate grande como una casa. Bueno, era necesario de todos modos en aquel momento. Pero ahí empezó la muy lenta, no se notaba, pero ahí empezó la lenta decadencia argentina, que pasa siempre por la educación, como en todas partes del mundo. Sí, de acuerdo. Así que no sé cómo vamos a solucionar esto. Bueno, revertiéndolo y con tiempo, y a lo mejor no lo vamos a solucionar por entero. Pero podemos mejorar mucho, yo creo que eso sí. Preocupándonos un poco más, tomando decisiones más responsabilidad. Hay que meterse en las villas y empezar a enseñar en las villas. Claro. Porque los padres ya están perdidos, pero los chicos, los menores, los que van a la primaria, hay que rescatarlos. Claro. Hay que venderles que hay otra vida a través de la educación que les va a dar la oportunidad de elegir, porque en el fondo la libertad es eso, ¿no? Sí, poder elegir. Exacto. Yo puedo vivir como el indiecito de Tilcara, que no puede vivir como yo. Claro. Es decir, pero ¿cómo se hace? Se hace con tiempo, y se hace, digamos, primero hay que tener la voluntad y saber que uno quiere apuntar a eso, ¿no? A alguien se le ocurrió la idea de alpargatas y libros, no. Y no fue alguien que no tuviera educación, me parece. No, fue probablemente el militar más inteligente de su generación. Entonces, como yo creo que la Argentina está mal parida, tiene mucha mala suerte. Tenemos un tipo sumamente inteligente en las Fuerzas Armadas, entonces ¿qué hacemos? Lo mandamos a estudiar a la Italia de Mussolini. Es yeta, ¿qué te diga? No es normal, porque a lo mejor, más allá de que sí estuvo en el golpe de Uriburu, etcétera, se lo ve en ese pescante del auto agarrado así a los parantes de la ventanilla del auto de Uriburu. Podía haber cambiado, podía haber sido una cosa totalmente diferente, más allá de que nos debíamos una revolución social, eso que la tenemos atrasada, como nos diría un uruguayo, que ellos la tuvieron a principios de siglo y nosotros a mitad de siglo. Había muchas cosas que cambiar, estoy de acuerdo, pero ¿por qué de esa manera? Sí, ¿por qué para peor? Claro. Y además mal. Claro. Y con una influencia de 70 años, que sigue existiendo.
Aunque el ausente No sé Julio qué. dice que el peronismo es un recuerdo que trae votos, que ya no existe. Que ya no existe. Pero, Algo de eso hay. Sí. Fíjate, Cristina, cómo se ha desembarazado de los símbolos partidarios sin ningún remordimiento. bueno, nunca los No. tuvo. Pero lo supo usar en su momento y cuando tenía una etapa de debilidad se refugiaba en el Sí, claro, porque es el respaldo, pero yo recuerdo el día que Menem renunció al balotaje, que fue exactamente el 14 de mayo, en el sótano, que es donde está el auditorio importante del hotel del Intercontinental, no es el Intercontinental, del Panamericano, ahí, Sí. sobre eso es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Yo estaba cubriendo para Radio Belgrano y es la primera y única vez que me sucedió. Quería ver una foto de Perón a caballo, de Evita vestida de Dior entrando al Colón, un escudo peronista, algo que me dijera que eso era peronismo cuando Kirchner aceptaba la presidencia, y yo veía pasar la gente del Frepaso, pero del Frepaso No la parte peronista, sino Frente la Grande, otra parte. exacto. Y atrás cantaban una marchita que me sonaba, pero yo estaba tan histérica, realmente histérica, pero que no la podía ubicar hasta que al final lo ubiqué, y era la marcha de Obregón Cano. ¿Te acordás que había sido electo gobernador en Córdoba en el 73? Que decía, somos la patota del doctor Obregón Cano, vengan, vamos todos a hacer la revolución con Evita y con Perón. Y yo los veía pasar, y pasar, y pasar, y era una loca transmitiendo, tanto que mi hijo que estaba en el piso, me decía, vieja, tranquilízate. Carlos Mira, que estaba, Malú, por favor, tómatelo con calma. Y yo le decía, ustedes no lo vivieron, yo sí. Claro. Ustedes no se acuerdan, eran chicos. Era una sensación tan de, volvemos, Sí. vuelve el ARP, vuelve Montoneros, vuelven los 70. Unos 70 donde los Kirchner no jugaron para nada, Sí. pero encontró el nicho justo para agarrarse, porque de verdad ganó por el 21,7% de los votos. ¿Y cómo construyó poder? Sin duda, sin duda. Chapó. Desgraciadamente, cómo construyó poder, ¿no? Qué habilidad para hacer eso. No sé. ¿Qué lejos estamos de esa situación o qué te parece? Déjame preguntar a mí. Hoy, cuando vos examinás. Claro. Muy lejos. Porque aunque gane Cristina, gana una senaduría. Claro. Es decir, ella y Tayana. Que sigo sin entender qué hace Tayana ahí, pero no importa. Tayana es un señor absolutamente honesto. Quizá por eso está ahí. Creerá. Dejó la agrupación Evita para meterse en esto. Sí. Lo destrataron como canciller. No fue un tan mal canciller, porque después de las cosas que tuvimos, después de Timerman, creo que todo es posible. No sé, no nos cambia la vida que gane Cristina, seamos coherentes. Habrá 2 o 3 senadores más y habrá 10 diputados menos o 10 diputados más. Pero es no una cambia. disputa simbólica muy fuerte. Es el título del diario. Exacto. Macri perdió, Macri ganó. Y eso pesa. Sí. Por fortuna la memoria es corta, o sea que después hay espacio para la política para manejar una situación, mejor o peor. ¿Va a impactar el primer día y el segundo día? Todavía nos acordamos de ganamos en Perico. Exacto. Así que no sé si es tan corta la memoria. Por lo menos la de los que escriben los diarios no sé si es tan corta. La de la gente sí es corta. Sí, yo creo que hay un trabajo ahí para hacer la política muy fuerte, obviamente si le va mal a Macri en ese plano. Y creo que va a cambiar el posicionamiento del peronismo y la relación del peronismo con el gobierno y la capacidad también del gobierno de llevar adelante una política económica que además sea creída, ¿no? Por los inversores, por
Sí, por la gente de afuera, los que Exacto. tienen que traer los de afuera inversión. y los de acá, que yo te diría que son más importantes los de acá que los de afuera. Pero Primero porque somos nosotros y segundo porque también nosotros deberíamos... en un país el que más invierte siempre es el nacional. Siempre, y el ¿no? mercado interno es el que consume más, Sí, etcétera. bueno, eso deberíamos Sí. cambiarlo un poco, pero el nacional importa muchísimo. Y bueno, ahí yo creo que va a haber, digamos, el resultado de la elección va a ser algo genuino en el sentido de mostrarnos después de casi 2 años lo que opina el país sobre el curso que se le quiso dar. Ay, las yo cosas que se escucho hicieron. gente que está toda tan enojada que muy enojada. Claro. Gente que votó Sí. al macrismo, Sí, que está mucho más enojada que la que no lo votó, es posible, claro. porque se sienten como defraudados. Por ejemplo, a la familia militar, porque no entiende cómo no terminaron con toda esta patraña de los juicios truchos, etcétera, más allá de que hay algunos que tienen que estar colgados de las pestañas y en la cárcel, Claro. eso es al margen. Pero la enorme cantidad que cómo no están en la casa, etcétera, y uno dice, bueno, no sería políticamente correcto, es muy difícil de manejar, etcétera, etcétera. Para la explicación que sea, la familia militar está furiosa. Claro. Esperó otra cosa. Después está toda la gente que esperó, ya me bajaron los impuestos. No se bajaron ya los impuestos. Terminemos con los subsidios, aumentamos los subsidios. Es decir, todo aquello que se hizo para que no pudieran decir que la gente se moría de hambre. Lo dicen igual. Claro. Entonces no sé cómo se maneja. Es un país difícil. Sin duda. Pero te diría que si uno estuviera en esa categoría, el primer pensamiento sería no votarlo al gobierno. El segundo es a quién voto. Y ahí a lo mejor es un proceso recursivo, ¿no? Porque no vas a votar a Cristina en esa posición, tenés que buscar una alternativa. Esa alternativa te va a parecer buena, a lo mejor si ves que el gobierno sigue, no te va a parecer tan buena, aun si estás disgustado con el gobierno, si ves que el gobierno está en una situación complicada. Y yo creo que ese es el tablero que tenemos que ver cómo se termina acomodando. Sin duda hay gente defraudada, pero está gente que votó a favor de un cambio y no ve que ese cambio ha sucedido, pero tampoco quiere volver a la situación anterior. No, Y tampoco quizá quiere facilitar por su voto hacia una tercera fuerza que vuelva a la situación anterior o los que manejaban la situación anterior. Así que en ese sentido yo creo que es una coyuntura fascinante, porque sí, fascinante para hablarlo en un libro de historia, no sé si bueno, fascinante la para vivirla. viviendo. No sé si Sí. para vivirla, porque a mí me divierte mucho hablar las crisis históricas y me pone muy, muy, muy nerviosa vivirla. De todos modos, en estas elecciones no se mueve a nivel político de Congreso nada importante que pueda cambiar nada, pero mentalmente se mueven muchas cosas. Diría que si el resultado para el gobierno es medianamente favorable, hay una derrota en la provincia de Buenos Aires de 3 referentes importantes del peronismo, eso no es poco, y probablemente quede la posibilidad de hacer alianzas con gobernadores peronistas que son relativamente jóvenes. Sí. Y ahí sí uno puede armar una alianza y conseguir votos el año que viene para impulsar algunas de las reformas que se están pidiendo. Sí, Y ahí es donde se cambia gana la importante. provincia de Buenos Aires, el panorama es totalmente distinto, ¿no? Y la única ventaja que le estoy encontrando al gobierno en este momento, con respecto a la provincia de Buenos Aires, es que lo que tiene enfrente es peronismo, peronismo, peronismo. 3 partidos peronistas. Y la gente que no quiere votar peronismo, no sé cuáles son, nos están echando. Doctor Bárbaro. José Sciaba Serrate, Bueno, muchísimas un placer, gracias. muchas gracias. He aprendido bastante de economía. Pero no habrá sido por mí, ¿o sí? ¿En serio? Bueno, la Debes verdad. de ser un buen profesor. Enseña en el SEMA, por si quiere mandar su chico al SEMA, ya sabe. SEMA, porque es una universidad. Si no, Roque Fernández y Carlos Rodríguez se pondrán muy nerviosos al respecto. Yo los quiero muchísimo y les cuento que este programa se repite el jueves de 21 a 22, que esta tarde a partir de las 5 ya lo tiene en YouTube, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a poder verlo al doctor José Sciaba Serrate y aprender bastante de economía. Mire que yo soy con la economía y sin embargo algo me entró. ¿Qué más le tengo que decir? La verdad,
creo que nada más. Que termine bien su sábado, que tenga un glorioso domingo y nos encontramos la semana que viene. Chao.